Si estás en tu primer año de trading, hay 6 principios esenciales que necesitas saber. La primera de todas es que pongas tu vida en orden. Es decir, si tu vida personal o laboral es caótica o estás pasando por un mal momento, es difícil que te conviertas en un buen trader. Así que arregla tu vida primero, antes de nada. Después, lo que vas a hacer es ocuparte de tus finanzas, pero lo primero es tu estado emocional. Entonces, como muchos me preguntáis, ¿cuánto dinero debería poner en mi primera cuenta de trading? Lo primero que tienes que hacer es hacer un plan mensual financiero, donde sepas realmente cuáles son tus entradas de dinero y tus salidas, ¿vale? Eso lo puedes hacer con un Excel. Esto lo que va a hacer es ayudarte un poco a ubicarte y saber dónde estás, ¿vale? Porque de lo contrario, vas a convertirte en una montaña rusa que básicamente pues no sabes ni lo que gastas, ni lo que no gastas, ni nada. Donde tú mismo vas a ser tu parque temático. Así que sí, yo qué sé, hay buen precio, avísanos que vamos. Nada, fuera coñas. Es decir, lo que tienes que ver es tu capacidad de ahorro. Y según cuál, pues entonces tengas que esperar más tiempo o menos para entonces empezar a operar de una forma tranquila con un capital mínimo. Es decir, no empieces como esos anuncios, como estuvimos explicando en el vídeo anterior, que empezaban con 1 euro, 5 euros, 10 euros, porque eso es puro marketing. Eso está fuera de lo que es el trading de verdad. Lo segundo que debes hacer es asegurarte de que tienes un método de aprendizaje confiable. Es decir, no importa de quién aprendas, que si quieres aprender de Johnny Trading, pues oye, te suscribes, le das like y comentas que aquí esta comunidad siempre está para ti. Hay personas que admiten que aprenden a invertir, ya sea viendo desde YouTube y leyendo artículos en línea, lo que significa que nunca invierten nada en su educación financiera, aprendiendo todo pues de forma gratuita y de las redes sociales. Entonces, con esto no estoy diciendo que realmente esté mal lo que está haciendo. De hecho, nosotros todo el contenido que ponemos aquí es contenido legítimo, es real y es el que es, ¿vale? Puede ser menos atractivo que el que se vende en otras redes sociales, pero al final es lo real. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy fácil desvirtuarse y acabar en otra fuente que realmente no te enseñe lo que debas, sino que caigas porque ves anuncios espectaculares con retornos, ganancias que no son nada reales y caigas porque esta persona te vende una mentoría, te vende un curso, te vende lo que sea, ¿vale? Una guía o te vende la estrategia puramente. Entonces es que no tiene sentido, pero sí que es verdad que es más atractivo y la gente pues sigue cayendo y es totalmente inevitable. Entonces es importante que si decides invertir, inviertas en una buena fuente, es decir, que estudies antes y mires realmente dónde invertir tu dinero y que veas si realmente donde vas a poner esa pasta es una institución, es alguien que realmente valga la pena. Por otro lado, están los que ya tienen experiencia, es decir, traders que han perdido, ganado dinero y han aprendido su lección. Traders que han decidido invertir en su educación para tener un nivel de conocimiento superior y ayudarse para evitar caer en errores estúpidos. Ese es el camino. Está muy bien la frase, pero ese es realmente el camino. Al final tienes dos caminos, es decir, o aprendes invirtiendo en un curso bueno donde te formes y de esa forma ganes la experiencia para evitar perder el dinero que perderías aprendiéndolo haciendo trading sin conocimiento alguno, o pues que aprendas de forma autodidacta, pero tardarás más tiempo y cometerás unos errores que de la otra manera no. Al final es tu decisión, pero debes de escoger una para que no la cagues en ambas y decidas hacer el curso cuando ya has perdido un montón de pasta y has visto que el trading pues no es tan fácil como se vende en las redes sociales. Lo tercero que debes hacer es tomarte un tiempo prudencial para escoger tu broker. 2 semanas, un mes, el tiempo que sea. La gente, sobre todo la principiante sin formación, no invierte el tiempo suficiente en escoger un broker o se deja engañar por las ofertas de que te ingresen la misma cantidad que tú ingreses y demás para intentar engancharte y que empieces con ellos. O también están los casos que solo miran que tengan un apalancamiento alto con poco spread. Vamos, que podrían escoger un broker con un apalancamiento de 1 millón y 0 spread. Pero, ¿qué pasa cuando quieres retirar tus fondos y no puedes? ¿Qué pasa cuando necesitas una atención al cliente y no están? Tienes una duda, tienes un problema. Es importante y hay que invertir un tiempo prudencial para escoger el mejor broker en función de tu operativa. Si esa es tu duda y realmente no lo sabes, te dejo aquí el enlace con un vídeo donde analizamos todos los tipos de traders que hay y cuál es el mejor broker
que necesitas. Y ya que estamos, pues si te gusta el contenido, pues oye, un like y suscribirse si aún tienes el botón en rojo, pues es gratis, ya tú sabes, ¿no? Es un simple gesto para ti, pero me ayuda muchísimo a seguir creciendo y aportando contenido en este canal. En cuarto lugar, es muy importante, al ser principiante, que practiques una cuenta demo. No te lances al mundo de trading sin antes haber practicado un poco, pero practica para ver la operativa, cómo se abren y se cierran las operaciones, colocar el take profit y el stop loss, ver qué mercados te deja operar el broker, si quieres probar tus experiencias, etc. Luego, para operar, pierde sentido ya que lo hagas con dinero virtual, porque ese dinero no le estás dando ningún valor, para ti no significa nada, y que lo ganes o lo pierdas te va a dar igual. Por lo que no te recomiendo que operes en demo, como he dicho siempre y lo seguiré machacando, más que para entender cómo funciona la plataforma, sea la que sea que uses. En quinto lugar, cuando estés realmente preparado, abrirás una cuenta real. No cualquier cuenta real, sino una cuenta real pequeña. Puedes empezar con 50, 100 euros y aquí es donde empiezan los problemas. La mayoría de la gente no se toma en serio esta cuenta, entonces se sobreapalanca, buscan factores a la hora de buscar el broker que no tienen sentido, aumenta el tamaño de la operación porque simplemente ven beneficios de 1 euro, 2 euros, dicen esto es una mierda y con esto no me voy a hacer rico, así que aceleran las cosas, ya sea utilizando un apalancamiento más grande, utilizando un lotaje mayor y entonces, ¡pam!, llega el hostión, dinero perdido, ahora la operación se me ha ido en contra y se me ha comido todo el capital. El trading es una estafa y esto de ganar dinero es mentira. Pues no, déjame decirte que simplemente no has hecho lo que debías cuando debías. Algo realmente importante en el primer año del trading es que necesitas tener mucha paciencia, disciplina y perseverancia. Te darás cuenta de que esto no es como irse de vacaciones a Disneylandia, pero sí te puedo asegurar que el estilo de vida que deseas tener lo podrás alcanzar, pero no ahora ni en 6 meses, sino que después de años de duro trabajo, porque es duro y mucha perseverancia. Te puedo asegurar, porque lo he vivido, que tendrás algunas semanas en las que te vas a rendir. Te despertarás un día y dirás, mira, lo dejo. Mejor me dedico a otra cosa porque, mira, yo esto del trading pues no funciona. Siento que no es para mí, solo pierdo dinero y sinceramente, lo dejo. Pero si sientes que esto es algo que en el fondo te gusta, joder, encuentra ese punto de motivación a seguir y a la vez, con esto, empalmo con el sexto punto. Exígete a ti mismo, supérate y sobre todo, encuentra esa vía de motivación para que no decaigas. Para que en los días malos no mandes toda la mierda y abandones. Y no quieras seguir adelante. Entonces, encuentra una vía de escape, es decir, algo que te haga desconectar de todo. Mira, puede ser practicar deporte, caminar, conducir, lo que sea. Es que cada persona tiene su vía de escape, entonces lo que es importante es que encuentres cuál es esa vía de escape que haga que tu mente se vada de estar en ese bucle que cada vez te va a estar llevando a un peor pensamiento. Hay que aprender a sobrellevar las emociones, tanto las positivas cuando ganes como las negativas cuando pierdas. Tal y como nos han programado, pues lo han hecho de una forma de que el perder sea visto como una derrota, algo de lo que arrepentirse. Pero en el trading forma parte de tu día a día y hay muchas barreras que derrocar antes de estar dispuesto a ser rentable en esto. Encuentra tu vía de escape, motivación y serás imparable. Siguiendo estos principios que te acabo de explicar, verás el trading de otra forma distinta a como te han vendido. Te venden y te venderán. Y eso te va a ayudar a entender de forma exponencial por qué haberte convertido en trader ha sido la mejor decisión que podías escoger. ¿Quieres saber más sobre ello? Pues te lo explico en el siguiente vídeo.